Hola, 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 amiga mía, ¿cómo estás, Nuria? Qué lindo entrar a un live y encontrarte ahí. Bueno, buenos días, feliz y bendecido jueves por acá, tempranito en la mañana. Cambié el horario porque, bueno, estoy sola en casa y estoy más tranquila, sin ruidos, así que, bueno, acá estamos. Besito para Manresa, prontito nos vemos. Bueno, acá estamos nuevamente en otro encuentro. Hola Cristina, hola Lazo Rojas, Nancín. Bueno, les doy la bienvenida, les agradezco que estén acá, no sé desde dónde se conectan, sé que acá hay alguien de Manresa, de España, pero bueno, les doy la bienvenida y bueno, hoy es otro encuentro de lectura en vivo. Les cuento un poquito que este libro, El plan de tu alma, muy buenos días. Eh, Llegó a mi vida por el 2020. Estaba haciendo yo una formación y una de las chicas, bueno, estábamos hablando del tema, ¿no? Bueno, cuando perdemos a un ser querido y demás, y desde España, Tarifa. Uy, bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y bueno, una chica recomendó que era importante leer esto. Me acuerdo que estábamos hablando, creo que en esa formación que fue el diplomado en descodificación biológica, creo que en ese momento estábamos hablando de abortos espontáneos, o sea, de pérdidas como muy fuertes y que como nos cuesta entender, ¿no? Cuando son muertes tempranas y bueno. Entonces me acuerdo que una de mis compañeras puso ahí en el chat que recomendaba leer este libro y a mí que me gusta la lectura no tardé creo que ni 2 días en comprármelo y comenzar a leerlo. Les leo un poquito, bueno, es de Robert Stewart, El plan de tu alma. Ahora puedes descubrir el verdadero significado de la vida que planeaste antes de nacer. Voy a leer la parte de atrás. Dice, todos en algún momento de nuestra vida nos hemos revelado ante el sufrimiento, pensando que carecía de sentido. ¿Y si ahora resultase que las experiencias más dolorosas y difíciles de la vida las hemos planeado cuidadosamente nosotros mismos antes de nacer? ¿Es posible que antes de venir a este mundo hayamos elegido las circunstancias, las relaciones y los sucesos más significativos de esta existencia? Este libro te permitirá descubrir por qué planeamos antes de nacer circunstancias tan difíciles como enfermedades, relaciones tormentosas, muertes de seres queridos, accidentes terribles, etc. Entender el motivo de esta programación. Utilizar conscientemente las situaciones amargas de esta vida para acelerar tu crecimiento. Esta es una guía profundamente sutil acerca de por qué nuestras vidas se desarrollan tal como lo hacen, recomiendo encarecidamente este libro, Sonia Coquet, autora de Pregunta a tus guías. Bueno, vamos a comenzar. Acá voy a leer una nota que dice, una nota para los lectores. Si los relatos contenidos en el plan de tu alma os han impactado, por favor, hacedmelo saber. Y si pensáis que tal vez os gustaría compartir vuestro caso, incluyéndolo en mi próximo libro sobre la planificación prenatal, por favor, dímelo también. ¿Qué dificultades desearías que se trataran en el siguiente libro? ¿Qué preguntas os gustaría que fueran respondidas? ¿Qué puedo hacer para que el próximo libro os sea más útil? Espero vuestras noticias. Podéis contactar conmigo en la dirección de correo electrónico que figura en la página siguiente. Cuando hayáis terminado de leer El plan de tu alma, por favor, considerad donar vuestro libro a la biblioteca local o bien pedir que vuestra biblioteca adquiera el libro. Cuando viajo para dar charlas sobre la planificación prenatal, me encuentro con mucha gente que no puede comprar un libro. Las bibliotecas pueden ser el medio para que esta información sobre la planificación prenatal llegue a todo el que quiera leerla. Para obtener información adicional sobre el libro y para acceder a una meditación especial que os ayudará a descubrir vuestro propio plan natal, por favor visitad
y deja una página. Yo tanto el mail como la página, si quieren después, no sé si alguno está interesado, lo voy a dejar en descripciones. Bueno, a ver. Voy a obviar la parte de agradecimientos y voy a ir directamente acá. Vamos a leer el prólogo. Dice, el 25 de febrero de 1969, Cristina, de 20 años de edad, auxiliada administrativa en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Pomona, en Cameron, California, fue al buzón situado en el sótano del edificio para recoger la correspondencia de su jefe. En el momento en el que tocó un paquete que había en el buzón, estalló una bomba que la lanzó al otro extremo de la habitación. El aire se llenó de polvo y hollín. Trozos de madera de más de 2 metros salieron disparados contra el muro de cemento a su espalda. Las llamas le quemaron el rostro y la dejaron temporalmente ciega. La explosión le mutiló 2 dedos de la mano derecha y le rompió ambos tímpanos. Cristina había planeado esta experiencia antes de nacer, y ella sabe por qué. Prefagio. En mayo del 2003, yo llevaba una vida carente de sentido como asesor de marketing y comunicaciones. Aunque una parte de mi trabajo no me disgustaba, tampoco me satisfacía profundamente. Con frecuencia pensaba que si yo desaparecía de la faz de la tierra, mis clientes ni siquiera se darían cuenta. Podrían sin más a otro en mi lugar. Y lo más importante, sentía que mi vida no era la expresión de mi alma. Como persona espiritual, aunque no religiosa, anhelaba hacer una contribución al mundo que fuera únicamente mía, pero no tenía ni idea de qué podría ser. Había agotado las vías que generalmente se utilizan para encontrar un significado y un propósito. Estaba perdido y confuso. De pronto me vino la idea, ¿por qué no consultar a una médium? Aunque mi creencia en Dios era sólida, nunca había tenido experiencias metafísicas, al menos hasta donde yo era consciente. No tenía nada que perder. Me informé sobre algunos médiums y seleccioné a alguien con quien me sintiera cómodo. Mi sesión con la médium tuvo lugar el día 7 de mayo del 2003. Recuerdo la fecha exacta porque ese día cambió mi vida. A la médium le conté muy poco sobre mí mismo, describiendo mis circunstancias solo en términos muy generales. Ella me explicó que cada uno de nosotros tenemos guías espirituales, seres con los que planeamos nuestra vida antes de la encarnación. A través de ella pude hablar con los míos. Ellos lo sabían todo sobre mí, no solo lo que había hecho, sino también lo que había pensado y sentido. Por ejemplo, se refirieron a una oración concreta que había elevado a Dios unos 5 años antes. En un momento especialmente difícil había rezado: Dios, no puedo hacer esto solo, por favor, envíame una ayuda. Mis guías me contaron que se me había proporcionado asistencia adicional. Tu oración fue respondida, me dijeron. Me quedé atónito. Ansioso por comprender el sufrimiento que había experimentado, pregunté a mis guías sobre los grandes obstáculos a los que me había tenido que enfrentar. Me explicaron que yo planeé esas dificultades antes de nacer, no con el propósito de sufrir, sino por el crecimiento que me aportarían. Esta información me conmocionó. Mi mente consciente no sabía nada de la planificación prenatal, aunque yo, intuitivamente, sentía que sus palabras eran ciertas. Aunque no me di cuenta en aquel momento, mi sesión con la médium desencadenó en mí un profundo despertar espiritual. Más tarde comprendería que ese despertar había sido en realidad un recordar quién soy como alma eterna y más concretamente qué planeé hacer en la tierra. Durante las siguientes semanas seguí con mi vida como siempre, aunque la información recibida de mis guías estaba constantemente en mi mente. No sabía qué hacer con ella. Una tarde me tomé un descanso en el trabajo, fui a dar un paseo y tuve una experiencia incluso más profunda que mi sesión con la médium.
De repente sentí un amor abrumador e incondicional por todas las personas que veía. No hay palabras que puedan adecuadamente expresar el poder de aquel amor. Fue de una intensidad y una profundidad que nunca antes había experimentado y que ni sabía que se pudiera alcanzar. Sentí un amor puro e ilimitado hacia cada persona que veía. La madre que empujaba el carrito de su bebé, el taxista que esperaba un pago, el niño que jugaba en la esquina, el barbero que cortaba el cabello tras la ventana de su barbería, etc. Aunque nunca antes había oído hablar de la experiencia así, intuitivamente supe lo que estaba ocurriendo. Estaba en comunión con mi alma. De hecho, mi alma estaba diciéndome: tú eres este amor. Ahora creo que mi alma me regaló esa experiencia para facilitarme el trabajo que pronto comenzaría. Me obsesioné con las lecturas sobre espiritualidad y metafísica. Mientras leía, pensaba con frecuencia sobre la planificación prenatal. Durante toda mi vida había visto mis retos solo como sufrimiento sin sentido y su ocurrencia como algo aleatorio y arbitrario. De haber sabido que yo mismo había planeado aquellas dificultades, las habría visto como un propósito. Tan solo ese conocimiento ya habría aliviado en gran parte mi sufrimiento. Si además hubiera sabido por qué las planeé, habría aprendido conscientemente las lecciones que me ofrecían. Los sentimientos de miedo, ira, resentimiento, culpa, autocompasión habrían sido reemplazados por un enfoque en el crecimiento. Quizás me habría sentido agradecido por tales problemas. Durante aquel periodo de intenso estudio y exploración interior, conocí a una mujer que era capaz de canalizar su alma y que me permitió hablar con ella sobre la planificación prenatal. Yo no sabía nada sobre canalización, por lo que cuando ella entró en trance y en otra conciencia claramente distinta a la suya, comenzó a hablar a través de ella. Me cogió totalmente desprevenido. En el transcurso de 5 sesiones, hablé con su alma durante 15 horas. Estas conversaciones fueron emocionantes, confirmaron y complementaron mis lecturas y estudio. Su alma me habló con detalle sobre su propia planificación prenatal, las distintas vivencias que habían sido consideradas y las razones por las que algunas de ellas se seleccionaron. Entonces tuve una confirmación concreta y directa de un fenómeno del que poca gente es consciente. El dolor experimentado en mi vida me había hecho extremadamente sensible al sufrimiento de los demás y hacía que me sintiese plenamente motivado a aliviarlo. Me entusiasmaba la posibilidad de Me entusiasmaba la posibilidad del potencial alivio que el hecho de tomar conciencia de la planificación prenatal podía brindar a la humanidad. Sabía que la información que había descubierto podía aliviar el sufrimiento y dar a las dificultades de la vida un propósito y un significado nuevo. Como resultado, decidí escribir un libro sobre este asunto para poder compartir su importancia con los demás. Sin embargo, la incertidumbre de dejar atrás el pasado empañó mi entusiasmo por mi nuevo camino. Aunque insatisfactorio, al menos era cómodo y conocido. No obstante, seguía adelante. De hecho, me sentí obligado a hacerlo, por la oportunidad de expresarme sirviendo de ayuda al mundo y por la seguridad del conocimiento adquirido al experimentar directamente la conexión con mi alma. Al principio pensé que la idea del libro se había originado en esta vida. Sin embargo, la verdad es que solo había recordado mi propia planificación prenatal. Trabajando con varios médiums y canalizadores de gran talento, descubrí que no solo había planeado escribir un libro sobre este tema, sino que también planeé entrevistar al menos a una de las personas cuya historia aparece en estas páginas. En total tuve docenas de sesiones con médium y canalizadores, en las cuales hablé con muchos seres espirituales sabios sobre sus vivencias y sobre la planificación prenatal en general. En este libro te ofrezco lo que ellos me enseñaron.
Ahora comprendo por qué planeé ciertos obstáculos para mí. Quise hacer el viaje que muchos de los que leerán este libro podrían igualmente haber hecho. También yo a veces me sentí una víctima del universo y culpé a los demás de las cosas malas que me pasaban. Las dificultades y los sufrimientos me parecían inútiles y cuando no lo resolvía del modo en que me hubiera gustado, dudaba de mi valía. Pero en el conocimiento de la planificación prenatal ahora me doy cuenta de que es posible una perspectiva totalmente distinta sobre los retos de la vida. Al escribir el plan de tu alma, me propuse enseñar lo que yo había necesitado aprender. Para vivir los planes que hiciste antes de nacer hace falta valor. Mi deseo, mi más ferviente anhelo es que reconozcas el tremendo valor que muestran en cada momento de cada día cuando con cada respiración reafirmas tu decisión de aceptar y aprender tus propios obstáculos. Con este reconocimiento hallarás tu alma. Capítulo 1. Introducción. Para investigar la planificación prenatal de los retos de la vida, colaboré con 4 médiums y canalizadores extraordinariamente dotadas. Juntos obtuvimos información sobre los planes previos a la encarnación de decenas de personas, 10 de las cuales comparten sus historias con nosotros en este libro. En esta introducción os relataré cómo encontré a estas personas, cómo los médium y yo estudiamos su planificación prenatal y también lo que es la mediumnidad y la canalización en general. Los fundamentos conceptuales de la planificación prenatal, esto es, las razones por las que nosotros, como almas, elegimos encarnarnos y experimentar vivencias, las presentaré en el capítulo 1. ¿Cómo encontré a los entrevistados? Todos ellos contestaron a mensajes que escribí en un grupo de noticias y en foros de internet. En algunos casos pedí concretamente personas que fueran conscientes o al menos que no rechazaran la posibilidad de la planificación prenatal. En otras ocasiones expresé mi interés por encontrar personas que pudieran hablar de sus vivencias dentro de un contexto metafísico. A veces simplemente pregunté por personas que quisieran conversar sobre el significado espiritual que subyace en las dificultades a las que se habían enfrentado. Busqué variedad y equilibrio en sus experiencias y antecedentes. Generalmente los entrevistados dijeron que les motivaba el deseo de ayudar a quienes se enfrentaban a la misma dificultad que ellos. De los 10 que fueron finalmente seleccionados para este libro, 3 usaron seudónimos y todos afirmaron que les gustaría recibir noticia de los lectores. Encontrará su información de contacto en el ápice A. 8 de los 10 entrevistados planearon el obstáculo de su vida como una experiencia principal. Esto es, buscaron el reto en las etapas iniciales de su planificación prenatal y sabían que era muy probable que este hecho tuviera lugar. Una de ellas, Doris, capítulo 2, planeó el reto de su vida como una experiencia secundaria, lo que quiere decir que el hecho vendría determinado por su respuesta a un reto anterior. Otro de ellos, Bob, capítulo 4, no seleccionó sus vivencias durante la planificación prenatal inicial, sino que creó un programa de vida nuevo a nivel de almas tras sufrir un suceso inesperado en su nacimiento. De los muchos planes prenatales que he examinado, estos casos fueron los únicos en los que el desafío no fue diseñado como la experiencia principal. He incluido estos relatos porque ilustran cómo nosotros, en tanto que almas, somos conscientes de las distintas bifurcaciones que existen en el camino del crecimiento personal y los usamos. Cuando leas estos casos, probablemente te preguntarás si tú planeaste o no los acontecimientos de tu propia vida. Mi investigación me lleva a pensar que la amplia mayoría de los acontecimientos importantes de la vida es efectivamente programada. En general, cuando más profundo es el reto, más probable es que fuera elegido antes de nacer. Si una experiencia concreta
es lo suficientemente importante como para que te cuestiones si la planeaste tú, es probable que lo hicieras. Una excepción importante, sin embargo, es la que tiene que ver con las experiencias que nuestra intuición nos advierte que evitemos. Cuando ignoramos las señales de nuestra intuición, nos exponemos a dificultades no planeadas. Por ello, debemos reconocer y atender en todo momento las señales de peligros internas. Sin embargo, no es mi intención sugerir que todas las dificultades de la vida están planeadas, ni como probabilidades ni como posibilidades. Al encarnarnos tenemos libre albedrío y podemos ejercitar nuestra libertad para crear acontecimientos que no son parte de nuestra planificación prenatal. Aquí la palabra clave es crear. Estoy seguro de que nosotros somos los creadores de todo lo que experimentamos y que las dificultades no planeadas suceden cuando las atraemos, porque necesitamos la sabiduría que pueda engendrar. En estos casos la intuición no nos apartará de ese aprendizaje que necesitamos. Nuestro crecimiento se deriva de las experiencias, las hayamos planeado o no. Por lo tanto, este libro será muy útil si te centras en por qué habrías planeado un reto concreto en tu vida y no si lo hiciste. Y no en sí lo hiciste. Abordaremos la pregunta ¿por qué? Al leer los casos de otras planificaciones prenatales. En ellas captarás ecos de la tuya propia. Te sugiero que no limites tu lectura solo a las historias que tengan que ver con retos a los que tú o tus seres queridos habéis enfrentado. Dificultades que aparentemente son totalmente distintas pueden haber sido planeadas para enseñar lecciones parecidas o para provocar un crecimiento similar. Puedes encontrar tus motivaciones como alma en el relato de alguien cuya vida es, al menos en apariencia, totalmente distinta de la tuya. Los relatos. Cada relato comienza con una entrevista en la que la persona y yo nos centramos en un hecho vital concreto. Debes leer estas entrevistas prestándole mucha atención. A menudo contienen detalles que al principio parecen no estar relacionados con el relato en sí, pero que en las sesiones con los medios demostraron ser esenciales para una comprensión total. No relato las historias personales completas, por lo tanto, puede que en la vida de esas personas no haga referencia a ciertos espacios de tiempo. Para hacer este libro tan útil como fuera posible, me concentré en acontecimientos de la vida normal y organicé los capítulos según el tipo de dificultad. En algunos aspectos, las historias se apoyan unas en otras, de modo que las primeras te proporcionan información metafísica básica que te ayudará a apreciar mejor los relatos siguientes. Por ello, te sugiero leerlos en el orden que se presentan. De los muchos mediums y canalizadores con los que he trabajado, considero que los 4 que aparecen en estas páginas, Deb DeBary, Glenna Dietrich, Corby Mitleid y Stacy Wills, están entre los de mayor talento. Cada una de ellas ha realizado miles de lecturas. En el ápice B tenéis toda la información para poneros en contacto con ellas. He tenido sesiones personales con todas ellas y todas fueron extremadamente exactas al proporcionarme información sobre mi vida que no podían haber sabido sin tener verdaderas aptitudes psíquicas. Estas actitudes son distintas en cada una de ellas. Como Corby me explicó, los medium y canalizadores son como los profesores de una universidad. Cada uno de ellos tiene una especialidad concreta. Si asistes a un cóctel de la Facultad de Biología, no te dirigirás al profesor con una pregunta de sociología, ni pedirás a un becario del departamento de inglés que resuelva una ecuación matemática. En lugar de ello, tienes en cuenta sus distintas áreas de especialización y aprecias lo que cada uno de ellos tiene que ofrecer. A cada entrevista le sigue una o más sesiones con los medium. Dije a los entrevistados que me gustaría comenzar preguntando al medium:
¿Fue este obstáculo planeado antes de nacer? Y si es así, ¿por qué? Todos estuvieron de acuerdo en que era un buen comienzo, y las preguntas que siguieron a continuación brotaron de la respuesta a esta pregunta. En algunos casos, durante las sesiones me permitieron realizar la mayor parte de las preguntas. Generalmente, cuando los médiums, Stacy Wells, no realizaba la lectura principal, le pedí a ella y a su espíritu guía que hicieran una lectura complementaria. Esta lectura servía para 3 funciones importantes. Primero, nos proporcionaba una confirmación adicional que el reto había sido efectivamente planeado. Segundo, nos daba información más extensa sobre la planificación. Y tercero, dado que Stacy tiene el don de visualizar y escuchar las sesiones de planificación prenatal, todas sus lecturas, ya fueran primarias o complementarias, nos proporcionaban conversaciones reales de las mismas. Estos diálogos nos han permitido observar el sorprendente reino espiritual y nos han hecho partícipes de la esperanza, sentimientos y motivaciones de las almas. Como podrás ver, estas conversaciones se centran exclusivamente en la planificación de los retos vitales. No porque las almas no planeen otros aspectos de su vida, sino porque Stacy y yo pedimos a su guía que nos hiciera partícipes solo de las partes más relevantes. Los entrevistados estuvieron presentes en las lecturas primarias, pero no en las complementarias, aunque estas lecturas se hicieron siempre con el consentimiento de estas personas. Antes de cada lectura, di a Stacy el nombre y la fecha de nacimiento del entrevistado, datos que su espíritu guía necesita para acceder a la información sobre esta persona. En las sesiones de planificación prenatal, de las que Stacy fue testigo, las almas hablaban en primera persona. Sin embargo, en las 2 canalizaciones que no fueron conducidas por Stacy, un alma se refirió a sí misma como nosotros. El espíritu guía de Stacy nos explicó que las almas que decían yo estaban centradas solo en la vida que estaba siendo planeada, mientras que las almas que decían nosotros estaban centradas en sus muchas encarnaciones anteriores. Todas las sesiones con los médium, cada relato concluye con mi comentario. En ellos me baso en mis conocimientos sobre planificación prenatal y metafísica, así como en las muchas conversaciones que he tenido para desarrollar las sesiones con seres espirituales como espíritus guías y ángeles. Tanto las entrevistas personales como las lecturas con los médiums han sido editadas para darles más claridad. También hemos corregido la sintaxis a fin de hacerlas más inteligibles. Los médiums y los canalizadores. Los médiums y los canalizadores reciben información de formas distintas. Si son clariaudientes, escuchan los pensamientos de los seres espirituales. Cuando un medium o canalizador sintoniza con una conciencia intangible, lo que hace es muy parecido a sintonizar el dial de tu radio. Igual que cada cadena tiene una longitud de onda concreta, también la tiene cada ser con el que hablan. En esos momentos tiene un lugar una verdadera comunicación telepática. Si los médiums o canalizadores son sensitivos, tienen el don de sentir las emociones de otros. Clarividencia es la capacidad de ver cosas que han pasado o pasarán. Clarisapienza es un conocimiento interior, con frecuencia en forma de sentimiento. El canalizador suele hacerse a un lado para que otra conciencia pueda hablar directamente a través de él. Entre Deb, Glenna, Corby y Stacy combinan estos dones proporcionándonos una valiosa información sobre la planificación prenatal de los entrevistados. Ciertas palabras tienen un significado especial cuando son usadas por los médium o canalizadores. Cuando dicen capto, percibo o siento, podrían estar recogiendo información a través de alguno de sus dones psíquicos. La gente con frecuencia dice siento cuando quiere expresar una emoción.
Los médiums y los canalizadores, sin embargo, usan la palabra sentir para indicar una percepción que va más allá de los sentidos. Los médiums y los canalizadores se comunican con una gran variedad de seres, entre ellos los espíritus guías. Un espíritu guía es una entidad muy evolucionada que en la mayoría de los casos, aunque no en todos, ha tenido muchas encarnaciones físicas. A través de estas reencarnaciones adquirió una gran sabiduría que ahora le permite actuar como guía para aquellos que estamos en el plano físico. Los espíritus guías se comunican con nosotros del mismo modo en el que lo hacen nuestras almas, a través de la inspiración, de los sentimientos, de las ideas y de la intuición. Cuando tenemos un presentimiento sobre algo o cuando simplemente sabemos que algo es como es, con frecuencia se trata de comunicaciones de nuestros guías o de nuestra alma, también llamada ser superior. Por ejemplo, la persona que decide no tomar un avión porque ha tenido el presentimiento de que algo ocurrirá y de ese modo evita un accidente mortal, los espíritus guías que conocen bien nuestros planes de vida saben si estos incluyen o no accidentes de avión y crean estas sensaciones en nosotros. En estos casos se dice que el espíritu guía nos susurra. La meditación es un medio muy poderoso de calmar la mente para que podamos oír estos mensajes. Quienes practican habitualmente la meditación son capaces de captar el flujo de energía no físicas en el cuerpo, algo que describen como un sonido parecido al del viento. La planificación del alma. Antes del nacimiento mantenemos conversaciones con nuestros espíritus guías y con el resto de las almas con las que compartiremos nuestra encarnación. Comentamos las lecciones que esperamos aprender y cómo las aprenderemos. Cuando Stacy accede a esas conversaciones y a los lugares donde se mantienen esas conversaciones, suele ver una habitación en la que las almas que van a encarnarse se reúnen para hablar. Una sala adyacente más pequeña desde la que los guías observan la planificación y que abandonan cuando se les pide consejo, y una especie de tablero de ajedrez u organigrama blanco y negro que se usa para trazar los escenarios de la vida que está por empezar. Los cuadrados del tablero de ajedrez son las etapas evolutivas de la vida de la persona. Al principio, cuando Stacy y yo comenzamos a trabajar juntos, asumí incorrectamente que estas imágenes eran metáforas que habían sido puestas en su mente por su espíritu guía para simbolizar conceptos y procesos más allá de la comprensión humana. Pero su guía me dijo más tarde que estas cosas existen realmente. Me explicó que en el reino espiritual existe el acuerdo entre los seres involucrados en el que la planificación prenatal será llevada a cabo en un lugar concreto y que se usarán herramientas específicas como ese tablero de ajedrez. Este acuerdo mutuo, expresado en pensamiento, es lo que da existencia a los instrumentos y a las ubicaciones que Stacy ve. En una sesión, Stacy me proporcionó la siguiente información sobre el lugar en el que las almas realizan la planificación prenatal. Me río porque me apasiona esta información. En este edificio particular hay 8 plantas, con 8 salas de planificación en cada planta. Me ha dicho el espíritu que esto se debe a que 8 es el número del karma y del destino. La vibración del 8 se ha utilizado en este edificio para que sirva mejor a sus propósitos. Este edificio es uno de los 8 que se extienden como pétalos de una flor en una forma circular. Los edificios son rectangulares. Cada uno tiene 8 plantas y 8 salas de planificación en el interior de cada planta. Me cuentan que hay 12 grupos de edificios así en el otro lado y que la mayoría se usan para planificar las vidas en la Tierra. Dicen que muchas almas prefieren volver al mismo edificio, a la misma planta y a la misma sala si es así posible.
Esto les proporciona una sensación de comodidad y estabilidad, y desde ese único lugar se sienten más capaces de percibir el transcurso de su evolución en cada vida y en el tiempo entre ellas. Cuando el espíritu guía de Stacy le hace llegar la conversación de las sesiones de planificación prenatal, está accediendo a los registros akáshicos, aunque él prefiere la expresión libro de la vida. Este es un registro completo de cada una de nuestras experiencias, actos, palabras y pensamientos. Cuando los médium proporcionan a quienes acuden a ellos información sobre sus vidas pasadas, a menudo están accediendo a los registros akáshicos. El gran médium americano Edgar Cayce usaba estos archivos en las miles de lecturas que realizó. Cuando los medios ven y hablan con seres en espíritu, con frecuencias los describen como masculinos o femeninos, pero las almas son en realidad una combinación de energías masculinas y femeninas. Cuando Deb ve al ser querido fallecido de un entrevistado con el aspecto que tenía en su vida física, es porque esa conciencia ha elegido aparecer de ese modo. Cuando Stacy ve a un alma masculina o femenina en una sesión de planificación prenatal, es debido a que esa alma está creando, o en cierto modo probándose, la energía de la próxima encarnación. Algo a lo que Stacy y su espíritu guía se refieren como el abrigo de la personalidad. Esto mismo es lo que ocurre cuando un espíritu guía aparece como masculino o femenino. Los guías tienen energías tanto masculinas como femeninas, pero pueden identificarse con más intensidad con un sexo o con otro, y por lo tanto eligen presentarse en esa forma. En las sesiones de planificación, los seres espirituales usan algunos términos modernos. Durante una sesión con Stacy pregunté a su espíritu guía si realmente había dicho autoestima o si esa había sido la aproximación más cercana disponible en la mente de Stacy. Me confirmó que lo había dicho. A veces los guías espirituales y otros seres no físicos hablan sin usar nuestras reglas gramaticales. El guía de Stacy me dijo, no siempre hablamos de un modo que consideráis gramaticalmente correcto. El reino del espíritu en el que planificamos nuestras reencarnaciones y al que volveremos cuando la hayamos completado, es accesible para nosotros a través de mediums y canalizadores. Son el equivalente en forma humana de los espíritus guía. Son el equivalente en forma humana de los espíritus guía. Son compasivos, sensibles e intuitivos, exploradores del otro lado. Bien, voy a ver, no sé cómo voy de tiempo, pero empieza el capítulo 1 y déjenme mirar un poquito, porque son bastante largos los capítulos de cada caso. No sé si comenzar hoy con el 1 o dejarlo para el próximo encuentro. No, voy a leer el capítulo 1 y ya después voy para los otros, porque no es tanto, creo que estoy bien con el tiempo. Sí, vamos con el capítulo 1. Capítulo 1. La planificación prenatal. Es posible que el concepto de planificación prenatal te sorprenda, sobre todo en lo que se refiere a la programación de acontecimientos dolorosos. Para la mayoría de nosotros esta noción supone un modo nuevo y radicalmente distinto de ver el mundo y nuestro propósito en él. Cuanto más traumáticos son nuestros retos, más difícil puede resultar entender este concepto. Yo comprendí, acepté y finalmente adopté como propia esta idea de un modo lento y por etapas, sobre todo en lo tocante a los aspectos más dolorosos de mi vida. Con cada paso sentí la curación de viejas heridas. La ira y el resentimiento se desvanecieron y fueron reemplazados por sentimientos de paz y alegría. Vi en la vida una belleza que anteriormente había permanecido oculta a mis ojos.
Mi propósito al escribir este libro no es convencerte de la absoluta realidad de la planificación prenatal, sino ofrecerte una idea sino ofrecerte una idea que para mí ha sido de gran ayuda. Lo único que te pido es que consideres esta posibilidad. No tienes que estar convencido de esta idea para beneficiarte de ella. Solo tienes que preguntarte, ¿y si es cierto? ¿Y si realmente planeé esta experiencia antes de nacer? ¿Por qué lo habría hecho? Simplemente hacerte estas preguntas dará un nuevo significado a las dificultades de tu vida y te impulsará a un viaje hacia el autodescubrimiento. Este viaje no exige ninguna creencia concreta en lo que concierne a la espiritualidad o a la metafísica, solo un cierto interés en el crecimiento personal y en la adquisición de sabiduría. En estas páginas leerás las historias de 10 personas valientes, aprenderás lo que planeamos antes de nacer y por qué lo hicieron. El proceso para comprender la planificación prenatal es parecido al que tiene lugar cuando observamos una escultura. Si quieres apreciar realmente una escultura, no puedes verla desde un solo ángulo. Debes caminar a su alrededor, deteniéndote en algunos puntos para mirar desde una nueva perspectiva y observar los detalles que entonces, de repente, se harán visibles. Cada relato es como una de esas perspectivas. Al observar la planificación desde 10 ángulos diferentes, conseguirás una comprensión más completa e integral de lo que tendrías solo con la observación de una o dos de sus facetas, o con una conversación estrictamente teórica sobre este tema. Te animo a leer las historias con el corazón. El corazón posee un conocimiento más elevado y una sabiduría mayor que la mente. El análisis intelectual solo te servirá hasta cierto punto. Estos relatos deben ser sentidos. Cuando tú, como alma externa, planeaste tu vida actual, no te preocupaste por los conocimientos que podría adquirir tu mente. En lugar de eso, querías experimentar los sentimientos que generaría una vida en la dimensión física. Las dificultades de la vida son un medio especialmente poderoso para crear sentimientos que son, por otra parte, vitales para el autoconocimiento del alma. Estos sentimientos no pueden ser comprendidos por la mente. De hecho, la mente es una barrera. En muchos sentidos, la vida es un viaje que va desde la cabeza hasta el corazón. Planeamos las dificultades de nuestra vida para facilitar este viaje, para abrir nuestros corazones y de este modo poder conocernos y valorarnos mejor. La empatía es la llave que abre la puerta del corazón y hará posible que comprendas estos relatos y su significado espiritual. Al igual que fue necesario que las personas que aparecen en este libro reunieran el valor suficiente para planear sus vidas y para compartirlas contigo, será necesario que tú también reúnas el valor para empatizar con ellos. Yo creo que la empatía es curativa. Si buscas la sanación, descubrirás que tu valía será recompensada. Este capítulo te proporcionará la información necesaria para apreciar los aspectos metafísicos de los relatos. Si no estás familiarizado con la metafísica, algunas de estas ideas pueden parecerte inusuales, igual que me ocurrió a mí. Te pido paciencia. Cuando las veas ilustradas en estos relatos, adquirirán un significado y una validez mayor, y más aún cuando las apliques a tus propias vivencias. Este capítulo te dará además una visión general de los puntos comunes que he encontrado en los proyectos de vida de los entrevistados. Con esto obtendrás los cimientos sobre los que asentar la sabiduría que estas personas han compartido contigo. ¿Por qué nos reencarnamos? La planificación que hacemos antes de nacer es detallada y tiene un gran alcance. Incluye la selección de situaciones vitales, pero va mucho más allá. Nosotros elegimos a nuestros padres y ellos nos eligen a nosotros. Elegimos cuándo y dónde nos reencarnaremos, las escuelas a las que asistiremos, los hogares en los que viviremos, la gente a la que conoceremos y las relaciones que tendremos. Si tienes la sensación de que ya conocías a alguien a quien acaban de presentarte, es posible que sea verdad. Probablemente esa persona fue parte de tu planificación prenatal. Cuando un lugar, un nombre,
una imagen o una frase te resulta familiar la primera vez que la ves o la oyes, esa familiaridad es a menudo un vago recuerdo de lo que se planeó antes de la encarnación. En muchas sesiones de planificación usamos el nombre que tomamos la apariencia física que tendremos después de nacer. Tales prácticas nos ayudarán a reconocernos unos a otros en el plano físico. El sentimiento de déjà vu se atribuye a menudo a un suceso de una vida pasada, pero muchas sensaciones de déjà vu son en realidad recuerdos de planes prenatales. Cuando entramos en el plano terrestre, olvidamos nuestro origen espiritual. Antes de la encarnación, sabemos que esta amnesia autoinducida tendrá lugar. La expresión tras el velo se refiere a este estado de falta de memoria. Como alma divina, olvidas tu verdadera identidad, porque al recordarla más tarde lograrás un conocimiento mucho más profundo de ti mismo. Para obtener esta profunda conciencia tenemos que abandonar el reino espiritual, un lugar de alegría, paz y amor, porque allí no experimentamos ningún contraste, y sin contraste no podemos conocernos totalmente. Imagínate un mundo en el que solo hay luz. Si nunca has experimentado la oscuridad, ¿cómo podrías comprender y apreciar la luz? Es el contraste entre la luz y la oscuridad lo que lleva a un conocimiento más profundo. El plano físico nos proporciona este contraste porque es un mundo de dualidad, arriba y abajo, caliente y frío, bueno y malo. El dolor, en la dualidad, nos permite apreciar mejor la alegría. El caos de la tierra aumenta nuestra apreciación de la paz. El odio que podemos encontrar profundiza nuestra comprensión del amor. Y si nunca hemos experimentado estos aspectos de la humanidad, ¿cómo podríamos reconocer nuestra divinidad? Imagina que provienes de un lugar en el que suena la música más bella que jamás fuera creada. Es una música arrebatadora, deslumbrante. La has escuchado siempre durante toda tu vida. Nunca ha estado ausente ni ha estado presente ninguna otra música. Un día te das cuenta de que, como siempre la has oído, nunca la has escuchado realmente. Es decir, que nunca la has valorado, porque no has conocido otra. Por ello decides que te gustaría poder valorar esta música. ¿Cómo podrías hacerlo? Una forma de hacerlo sería ir a un lugar en el que la música de tu hogar no exista. Quizás en este sitio suene una música distinta, una música que contenga notas discordantes o estrofas estridentes. Este contraste te provocaría una nueva apreciación de la música que has escuchado siempre en tu hogar. Otra forma sería ir a un lugar en el que la música de tu hogar no exista e intentar recrearla de memoria. La experiencia de componer estos magníficos sonidos te daría una comprensión incluso más profunda de su belleza. Existe una tercera posibilidad, una mucho más desafiante, pero que además contiene una mayor recompensa. ¿Se te ocurre pensar que podrías obtener un conocimiento realmente profundo si fueras a un lugar en el que la música de tu hogar no sonara y una vez allí intentaras recordarla, pero solo después de haber olvidado cómo sonaba? La experiencia de recordar y después de componer la extraordinaria sinfonía de tu hogar produciría el más rico, pleno y extenso conocimiento de su grandeza. Y con esta misma valía viajas al mundo que ofrece la tercera opción. Allí escuchas una música que al carecer de memoria crees que es la única que has oído siempre. Algunas canciones son adorables, pero otras aporrean tus oídos con sus disonancias. Estos tonos desagradables fomentan el deseo en tu interior y finalmente la resolución de crear una música original. Pronto empiezas a escribir sus propias composiciones. Al principio te distrae la estridente música de este mundo nuevo. Sin embargo, con el tiempo, a medida que te apartas de la estrepidez externo y escuchas la melodía de tu corazón, tus creaciones musicales se hacen más bellas. Finalmente, compones una obra maestra y cuando la terminas recuerdas algo. La obra maestra que has escrito es la misma música que sonaba en tu hogar. Y este recuerdo desencadena otro.
Tú eres esa música. No es algo que oíste fuera de ti mismo. La música eres tú y tú eres la música. Y al crearte a ti mismo en un nuevo lugar, llegas a conocerte de un modo que no hubiera sido posible si no hubieras dejado tu hogar. Esta es la experiencia que desea el alma. El alma es una chispa divina, la personalidad, el ser humano es una parte de la energía del alma en cuerpo físico. La personalidad consiste en unos rasgos temporales que existen solo durante la vida física y un núcleo inmortal que se reúne con el alma después de la muerte. El alma es algo mucho mayor que la personalidad, aunque cada personalidad es vital para el alma y muy apreciada por ella. En gran medida la personalidad tiene libre albedrío. Los desafíos de la vida pueden ser, por tanto, aceptados o rechazados. La vida en la Tierra es una etapa en la que la personalidad se ciñe o se desvía del guión que fue escrito antes del nacimiento. Nosotros elegimos cómo responderemos, con ira y amargura o con amor y compasión. Cuando nos damos cuenta de que somos nosotros mismos quienes hemos planeado nuestras dificultades, la elección es mucho más clara y más fácil de hacer. Mientras estamos en el cuerpo físico, nuestra alma se comunica con nosotros a través de los sentimientos. Sentimientos como la alegría, paz y emoción nos recuerdan que estamos actuando y pensando de un modo consecuente con nuestra verdadera naturaleza como almas amorosas. Sentimientos como el miedo y la duda nos sugieren que no la estamos haciendo. Nuestros cuerpos son receptores y transmisores de energía extremadamente sensible que nos dicen, a través de los sentimientos, si hay acuerdo o desacuerdo entre lo que realmente somos y el modo en el que nos estamos comportando. ¿Por qué planeamos desafíos? Las dificultades de la vida existen para que podamos experimentar quiénes no somos, antes de recordar quiénes somos realmente. Es decir, en nuestra vida terrenal exploramos los sonidos discordantes antes de recrear la sinfonía de nuestro hogar. Este patrón me quedó claro mientras llevaba a cabo la investigación para este libro. Yo llamo a estos programas de vida planes de aprendizaje a través de los opuestos. Por ejemplo, un alma profundamente compasiva que desea llegar a conocer en profundidad la compasión para elegir encarnarse en una familia disfuncional. Al ser tratada con compasión, llegará a apreciar la compasión más profundamente. La ausencia de algo es lo que mejor nos enseña su valor y su significado. La falta de compasión en el mundo exterior la obligará a dirigirse al interior, donde recordará su propia compasión. El contraste entre la falta de compasión en el mundo físico y su compasión interna le proporcionará una comprensión más profunda de la compasión y, por tanto, de sí misma. Desde la perspectiva del alma, el dolor inherente a este proceso de aprendizaje es temporal y breve, pero la sabiduría que resulta del mismo es literalmente eterna. El aprendizaje a través de los opuestos está presente en cada relato de este libro. Recordar quiénes somos realmente, almas majestuosas, trascendentes y eternas, es un modo de superar los desafíos de nuestra vida. Por ejemplo, una persona que se identifica con su cuerpo sentirá una enorme angustia si resulta gravemente dañado. Otra persona cuyo cuerpo soporte el mismo daño, pero que se identifique con el alma, experimentará un sufrimiento mucho menor. Ya que nuestras dificultades provocan que recordemos que somos alma, el mismo suceso que inicialmente nos causó sufrimiento puede al final aliviarlo. Cambiar el concepto de uno mismo, dejar de pensar que somos solo nuestro cuerpo, personalidad y comenzar a creer que somos alma, quizás no reducirá el dolor, pero aliviará el sufrimiento. Ese despertar es el propósito y uno de los profundos beneficios de los desafíos de nuestra vida. El despertar revitaliza nuestra pasión por la vida, la misma que sentimos antes de reencarnarnos. Es sencillamente un motivo de celebración. Cuando despertamos,
o respondemos positivamente a nuestros retos y obstáculos, trazamos un camino energético que hace que para otros sea más fácil sobrellevar los suyos y sanarse gracias a ellos. Esta idea se basa en la premisa de que todos estamos energéticamente conectados y que nos vemos afectados por los demás. Los relatos incluidos en este libro indican que en cada uno de nosotros puede provocar un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. Nuestra capacidad para afectar al mundo de una forma tan contundente es una oportunidad maravillosa, al mismo tiempo una enorme responsabilidad. Cada uno de nosotros es una semilla que fue sembrada en la vibración de nuestro mundo actual. Cuando elevamos nuestras propias frecuencias por el crecimiento que nos provocan los acontecimientos de la vida, elevamos la frecuencia del mundo desde el interior. Cada una gota de tinte añadida a un vaso de agua, cada persona altera el color por completo. Cuando creamos sensaciones de alegría, incluso si lo hacemos mientras vivimos solo en la cima de una montaña, emitimos una frecuencia que hace para los demás resulte más fácil estar alegre. Cuando creamos sensaciones de paz, irradiamos una energía que ayuda a que terminen las guerras. Cuando amamos, hacemos que amar sea más sencillo para los demás, tanto para los que conocemos como para aquellos que nunca llegarán a saber de nosotros. Quienes somos es, por tanto, algo mucho más importante que cualquier cosa que vayamos a hacer nunca. En el capítulo 7 conocerás a Cristina y a su espíritu guía Cassandra. Cassandra dijo esto sobre el camino energético. Cuando aceptamos un acontecimiento vital concreto, recibimos la energía curativa de aquellos que han hecho ese viaje antes. El sendero de luz está pavimentado con una compasión y un amor sanador que eleva la frecuencia de la persona que camina por él. Aprender y sanar por un acontecimiento vital concreto eleva el campo áurico de aquellos que han sobrevivido a él. Otros, en su presencia, sabrán que tienen algo que los llena de esperanza y fe. La experiencia no tiene por qué ser la misma. La frecuencia sanadora puede empujar al alma hacia adelante, pero el alma receptora debe estar preparada para hacerlo. Incluso si la forma física no cambia o sana según los estándares de la tierra, el alma asciende. El sufrimiento es un regalo de proporciones inmensas, tanto para el alma como para los demás elegidos, a los que se les permite ayudarle en su viaje de sanación. El lenguaje del sufrimiento es una frecuencia en sí misma. Está en los ojos, en los corazones y en la mente de los que están en ella. Es profundo y mundano al mismo tiempo. Míralo, créelo, e imparte amor y compasión a aquellos que lo necesitan. Los pequeños actos de conciencia y amabilidad hacen que la sanación sea posible. Los pensamientos de belleza y gracia pueden ser proyectados y percibidos incluso a distancias por aquellos a los que se puedan beneficiar. Del mismo modo que nuestro impacto energético se extiende a través de esta dimensión, lo hacen también en otras dimensiones. Verás referencias a las dimensiones superior e inferior. Superior no significa que sea mejor, e inferior no implica que sea peor. Estos términos se refieren solamente a la frecuencia. Las dimensiones superiores vibran a frecuencias más rápidas que la nuestra, y por lo tanto no son físicas, pero solapan e incorporan dimensiones inferiores. En resumen, todo es uno. Por esto, nuestras frecuencias individuales, ya sean de amor o de miedo, influyen constantemente hacia el exterior, afectando por igual a los seres espirituales como a otras personas que puedan estar en cualquier parte, incluso lejos de nosotros. Cuando leas los relatos, es aconsejable que tengas en mente las limitaciones que el lenguaje tiene a la hora de explicar algunos conceptos. Por ejemplo, a veces diré que la gente vive del reino espiritual cuando se encarna y que vuelve a ese reino después de la muerte del cuerpo. Estas palabras y otras parecidas indican un cambio en la percepción, no en el lugar. No intentan
no intentan, planean una separación entre las dimensiones. La encarnación no nos aparta literalmente de nuestro hogar eterno. En lugar de ello, sencillamente limita nuestra capacidad para ver la parte intangible del mismo. La muerte es la disolución del velo que nos oculta del reino espiritual. Los conceptos de unidad y separación son importantes para comprender completamente por qué elegimos experimentar dificultades en nuestras vidas. Cuando estamos en espíritu, tenemos una conciencia continua de nuestro enlace inseparable con todos los demás seres. Sabemos que somos uno con los demás y, por supuesto, con la totalidad de la creación. Como compasión incondicional y la empatía, la compasión incondicional y la empatía forman parte de nuestra naturaleza. Aunque tenemos identidades individuales, no nos percibimos separados del resto de individuos. Este concepto fundamental resulta paradójico para el cerebro humano, que por su propia estructura percibe la ilusión de separación. Cuando como almas proyectamos una parte de nuestra energía en los cuerpos físicos, intencionadamente centramos nuestra atención en el cuerpo, bloqueando de ese modo la percepción de la unidad. Ser capaces de estrechar nuestra propia percepción nos permite planear vidas en las que interpretamos papeles predefinidos y, por lo tanto, proporcionando vivencias y retos a otros. Esperamos poder responder a estos retos con amor. Si somos capaces de hacerlo, después de la vida física volveremos al espíritu con una comprensión más profunda de la compasión, la empatía y de unidad que temporalmente habíamos ocultado a nuestra propia conciencia. Como indican los relatos, planeamos las dificultades de nuestra vida para alcanzar objetos concretos. El objetivo común es la sanación, concretamente la sanación de las energías negativas que han quedado sin resolver en vidas pasadas. Digamos, por ejemplo, que una persona estuvo consumida por el miedo durante una encarnación. Al final de esa vida, el individuo puede conservar restos de la energía del miedo, especialmente si la persona murió mientras experimentaba un gran miedo. La energía de baja frecuencia del miedo no se puede transportar totalmente a la frecuencia superior del reino espiritual, donde reside el alma, aunque es un residuo energético, sí se podría cruzar. El individuo siente esta energía y planea una vida en la que se sanará a través de la expresión del amor. También planeamos actitudes para equilibrar el karma. El karma a veces se conceptualiza como una deuda cósmica, pero también puede ser descrito como una energía desequilibrada con otro individuo. Generalmente tenemos karma con miembros de nuestro grupo de almas, otros en la misma fase evolutiva con quienes hemos compartido nuestras vidas. En esas vidas pasadas hemos interpretado los papeles de marido, esposa, hija, hijo, hermano, hermana, madre, padre, amigo íntimo y enemigo. Moral con las mismas almas. Recuerdo el relato real de un padre que estaba leyendo un cuento antes de dormir a su hija pequeña. Cuando terminó, ella sonrió y dijo: «Papá, ¿te acuerdas de cuando eras mi hijo y yo era tu mamá y yo te leía cuentos antes de dormir?» El alma del grupo podría, por ejemplo, haber tenido una encarnación en la que hubiera pasado muchos años cuidando de alguien físicamente enfermo. Si el alma que interpretó el papel de cuidador planea después en una vida en la que tenga el desafío de la enfermedad, el alma que recibió los cuidados podría buscar equilibrar aquel intercambio energético ofreciéndose a cuidarlo. En cuerpo, sin embargo, ninguna de las almas recordará el plan. La que eligió ser el cuidador podría sentirse abrumada por la necesidad de hacerse cargo de otra persona. Quizá incluso podría verlo como un castigo por sus malos actos en una vida pasada. En realidad, sin embargo, no es un castigo, solo es un deseo de equilibrar el karma. Del mismo modo que hemos ido ideando nosotros los planes que interpretamos, tampoco somos víctimas. No hay nadie a quien culpar, de hecho, no hay culpa. El universo no nos castiga haciendo que nos ocurran cosas malas.
Como la gravedad, el karma es una ley neutral e impersonal. Si tropezamos y caemos, no culpamos a la gravedad si nos sentimos víctimas o castigados por ella. Cuando nos damos cuenta de que el karma opera del mismo modo, los sentimientos de culpa, victimización y castigo respecto a los desafíos vitales se disipan y entonces comprendemos lo que habíamos esperado aprender y valoramos de un nuevo modo los desafíos que expanden nuestras almas. Comprender el karma nos ayuda a ir más allá de nuestros prejuicios. Concretamente, en lo que se refiere a aquellos que han experimentado grandes traumas o percances como la adicción a las drogas o a la indigencia. Generalmente estos individuos están viviendo sus encarnaciones y equilibrando las energías de sus vidas pasadas tal como lo habían planeado. Sus vidas, que muchas veces son etiquetadas como fracasos desde el punto de vista desde la personalidad, a menudo son exitosos rotundos desde la perspectiva del alma. La mayor parte de las almas planean estas dificultades vitales para que sean de utilidad a otros. Este deseo es un aspecto fundamental de nuestra verdadera naturaleza como almas eternas. Cuando estamos en espíritu y somos conscientes de nuestra unidad con los demás, vemos el servicio como propósito básico de la vida y las oportunidades para servir como enormes bendiciones, ya que son almas que están equilibrando su karma y muchos de aquellos que parecen llevar vidas difíciles están realmente realizando actos de servicio. Un alma podía planear, por ejemplo, experimentar el alcoholismo para que otros puedan expresar compasión y así conocerse mejor a sí mismos. Los alcohólicos y otros nos facilitan las experiencias que buscamos, tienen que soportar algunas de las críticas más duras de la sociedad. Ojalá más gente supiera esto. Un trabajador de la luz es alguien cuyo plan de vida está especialmente orientado al servicio. En general, el término se aplica a cualquiera que esté dedicado a ayudar a los demás. Aunque no es necesario haber planeado grandes retos para ser un trabajador de la luz, muchos lo han hecho precisamente con la intención de superar esas dificultades para el beneficio de toda la sociedad. Este tipo de trazado vital no es mejor ni peor que cualquier otro. De hecho, dado el enorme número de reencarnaciones que cada uno de nosotros planeamos, muchos interpretarán este papel en algún momento. Naturalmente planeamos las dificultades de la vida en parte, para nuestro propio crecimiento personal. Como alma aprendemos mucho entre las encarnaciones, pero asimilamos las lecciones más profundamente en el plano físico. Aprender mientras estamos en espíritu es similar a un trabajo de clase. La vida en la tierra es el campo de estudio en el que aplicamos lo que probamos y perfeccionamos ese conocimiento. Es una poderosa experiencia para el alma. Finalmente, a pesar de las vivencias concretas que contengan todos los programas vitales que he examinado, están basados en el amor. Cada alma está motivada por un deseo de dar y recibir amor, libre e incondicionalmente, incluso en aquellos casos en los que el alma había acordado interpretar un papel negativo para estimular el crecimiento de otro individuo. Muchas almas están motivadas también por un deseo de recordar el propio amor. Literalmente, somos amor. Baso esta afirmación no solo en mi investigación, sino también en mi experiencia personal directa, la relación de mi alma que describí en el prefagio. Las dificultades vitales nos dan la oportunidad de expresar amor y de este modo conocernos más profundamente a nosotros mismos como amor en todas sus muchas facetas: empatía, perdón, paciencia, aceptación, valor, equilibrio y confianza. Nuestra experiencia terrenal como amor también toma la forma de comprensión, serenidad, fe, gratitud, humildad, entre otras virtudes. El amor es el tema principal de la planificación prenatal y por tanto el tema principal de este libro. Al entrar en el plano físico somos un amor que se oculta temporalmente a sí mismo. Cuando recordamos quiénes somos realmente, nuestra luz interior, nuestro amor, brilla para que todos lo vean. Yo creo que esa es la razón por la que estamos aquí. Bueno, gente maravillosa, voy a dejar acá
En el capítulo 2 ya empezamos ya con uno de los casos donde hay diálogos con las medium y con los canalizadores. Así que bueno, los espero. Seguramente mañana no voy a leer, pero creo que el sábado a la mañana sí. Así que bueno, los espero en otro encuentro de lectura en vivo. Ojalá que les resuene, que les gusta. Si quieren compartirlo, se agradece la difusión para que más personas se acerquen a esta información, a este conocimiento. Gracias a este librito, así como lo ven, tan simple pero tan maravilloso, yo perdí el miedo a la muerte por el 2020. Es muy importante perderle el miedo a la muerte. Y sobre todo, bueno, cuando tenemos seres queridos que trascienden y demás, es fundamental tener esta información para vivir una vida más plena y para vivir la vida, ¿no? Porque a veces tenemos tantos miedos que nos olvidamos de vivir por miedo a la muerte. O sea, nos perdemos de pasar la vida plena, feliz, ayudando, en todo lo que mencionan acá, ¿no? En paz, en armonía, en compasión, en ayuda, en servicio. Porque tenemos tanto miedo a enfermarnos, tanto miedo a la muerte, tanto miedo a que un ser querido se parta y demás, que una pena. Yo les puedo decir que cuando terminen de escuchar este libro, si les sucedió como a mí, el miedo a la muerte se disipa, creo que en un 99%. Así que bueno, los dejo. Muchas gracias por ser y estar. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes por estar. Recuerden que lo comparto en YouTube también para aquellas personas que no tienen Instagram. Y bueno, para que esto se pueda difundir más y más, ¿sí? Así que gracias a ustedes por estar acá. Les mando un beso enorme y bueno, feliz vida. Nos vemos. Chao, chao.